Iglesia es una santa católica apostólica. Estas son las notas de la iglesia. Cuando te pregunten cuáles son las notas de la iglesia, las notas esenciales, es decir, lo que uno puede decir que es esencialmente la iglesia, la esencia de la iglesia, pues tenemos una santa católica y apostólica. Y vamos a explicar cada una de estas notas. La iglesia es una. Cuando decimos que la iglesia es una, tenemos que hablar de lo siguiente. Primero, es una debido a su origen. ¿Cuál es el origen? Pues el modelo que nosotros tenemos de unidad es la Santísima Trinidad. Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ese es el modelo que nosotros tenemos de comunidad y de unidad. Un solo Dios verdadero, tres personas. Modelo de unidad y a la vez de comunidad. En la actualidad, y se empezó a manejar bastante desde el Concilio Vaticano II también, hablar sobre esa eclesiología de comunión, es decir, sobre esa mirada de la iglesia o comprensión de la iglesia desde la comunión. ¿Y cuál comunión? Pues la que nos presenta la Santísima Trinidad. El misterio de unidad de la iglesia lo comprendemos mirando el misterio de unidad de la Trinidad. Un solo Dios verdadero, tres personas. La iglesia es una con muchos miembros. Eso es una maravilla. Y ahí hay una carta que se las dejaré en los comentarios en YouTube, que es la Unitatis Reintegratio. Es un decreto sobre el ecumenismo del Concilio Vaticano II. Eso lo pueden encontrar en internet o en cualquier librería católica, o si se compra en el concilio, ahí lo pueden encontrar. Bueno, la iglesia es una debido a su origen. La iglesia es una debido a su fundador. ¿Quién es el fundador? Jesucristo, el mismo verbo que se encarnó y llamó a la unidad a todos. También tenemos que decir que la iglesia es una, y eso sí tenemos que entenderlo debido a lo que le decimos su alma, por decirlo así, alma entre comillas. ¿Qué nos referimos con su alma? Es el Espíritu Santo que habita en los creyentes, que llena y gobierna toda la iglesia. Y este Espíritu nos une fielmente a Jesucristo. La iglesia es una debido al influjo del Espíritu Santo. Es una también, y tenemos que verlo, porque profesa la misma fe. ¿Cuál? La de los apóstoles. Para nosotros la figura de los apóstoles es clave y de sus sucesores es clave. O sea, la sucesión apostólica que se permanece a través de los obispos es clave, porque nosotros estamos hablando de la misma fe, la fe de la iglesia, no la fe que cualquiera se quiere inventar, que un día se levantó con ganas de abrir un sitio y ponerse a predicar porque recibió una revelación de algún sueño que tuvo. No, es la fe que Jesús transmitió a sus apóstoles, y sus apóstoles nos siguen transmitiendo a través de sus sucesores, los obispos. También la celebración común del culto. Es decir, sobre todo en los sacramentos nosotros podemos ver la unidad de la iglesia. La celebración de los sacramentos es la misma aquí que en cualquier otra parte del mundo. También tenemos que verlo y de manera específica en algo que le llamamos la sucesión apostólica por el sacramento del orden. Nosotros a veces decimos que es el sacramento del sacerdocio. No, el sacramento se llama el sacramento del orden y ya lo vamos a explicar, que tiene 3 grados. El grado del episcopo, el grado presbiteral y el grado diaconal. Ahorita ya lo veremos. Pero bueno, en medio de esto que nosotros entendemos que la iglesia es una, tenemos que decir, pero ¿por qué tantas divisiones? ¿Por qué tanto denominación cristiana? ¿Por qué esas separaciones históricas? Pues hay que decirlo, tristemente han existido heridas de esa unidad deseada por Dios, querida por Dios, que Dios desde el principio puso. Y esas rupturas han lesionado el cuerpo, por decirlo así, de Cristo. Hay algunas que son de tipo herética, es decir, personas que han empezado a tener posturas que no dan razón completa de la fe, sino parcial de la fe. Eso se le llama herejía. O sea, dicen medio verdades. La apostasía también es otra de las fracturas o heridas de la iglesia, y la apostasía sí es la negación de la fe que se ha recibido. ¿Qué es la negación de la fe? Decir, yo ya no creo más en esto. Eso se llama apostasía. Y otra figura también fuerte que pasa es el cisma. El cisma es la división. Se dividió Oriente de Occidente, han habido divisiones.
a través de la historia por diferentes factores políticos, sociales, guerras, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces hay bastantes heridas, pero el deseo siempre va a ser la unidad. El deseo de Dios desde el principio ha sido la unidad, pero vamos peregrinando y vamos sufriendo pues todavía la no plena realización. Entonces presentamos sufrimiento. Es un documento muy bueno, nuevamente lo digo, Unitatis Redintegratio. Ese es el documento que habla sobre el ecumenismo en la Iglesia Católica y fue un documento del Concilio Vaticano II que fue también de una u otra manera asesorado, de una u otra manera también por representantes de diferentes iglesias. El tema del ecumenismo toca saberlo entender porque eso puede llevar a extremos que todo es lo mismo, extremos que da lo mismo ser católico que cualquier otra denominación de fe cristiana, extremos de que si no es católico no estás bien, entonces toca saberlo entender. Siguiente nota de la iglesia. La iglesia es santa. ¿Qué nos referimos con que es santa? Ay, aquí más de uno va a decir, no, pero está poco en pecados, escándalos. ¿Y cómo decir que la iglesia es santa? Bueno, les voy a explicar qué significa que la iglesia se llame santa. La iglesia decimos que es santa porque la fe confiesa que no puede dejar de ser santa. Bueno, pero ¿por qué no puede dejar de ser santa? La razón es muy sencilla. La iglesia es santa porque está unida a Cristo y Él es el que la santifica. Pero ¿cómo así si está unida? Bueno, y también es por eso santificadora, porque si está unida a Cristo, Cristo la santifica y ella ayuda en la santificación del mundo. Pero ¿cómo así si tanto escándalo y tanta cosa y tanto problema que yo he conocido y los que no he conocido y los que han salido de escándalos? Miren, decir que la iglesia es santa es decir que está unida a Cristo, pero se tiene que entender que la perfección de la santidad todavía no se ha logrado, se está en camino. ¿Y cuándo se va a llegar a esa plenitud de la santidad? En la consumación de los tiempos. Pero la iglesia es santa porque camina con Cristo, busca a Cristo, está unida a Cristo. Y en medio de los errores o de las falencias que se tengan, Dios la sigue asistiendo. Y Dios sigue estando unido a ella. Y ejemplo muy sencillo, en los momentos tal vez de mayores crisis que ha tenido la iglesia en el trasegar de la historia, pues se han levantado también unos grandes santos y unos movimientos de restauración y de renovación muy bonitos. Entonces, como que en algunos momentos esto está perdido y vea, resurge la santidad. ¿Por qué? Pues porque Dios sigue asistiendo a su iglesia. Siguiente nota. La iglesia es católica. Uy, ¿qué significa que sea católica? La iglesia es católica en un doble sentido, según la integridad y según la totalidad. Según la integridad, es católica porque Cristo está presente en ella, es decir, está integrada a Cristo. Y en Cristo está la totalidad del hombre verdadero. Entonces la iglesia es católica porque está integrada, según la integridad, porque está unida a Cristo, porque Cristo está presente en ella, porque en ella subsiste la plenitud del cuerpo de Cristo, unido a su cabeza que es Cristo. Por eso decimos que es católica, según la integridad. Y en el otro sentido es según la totalidad. ¿Y qué significa según la totalidad? Porque unida a Cristo ha sido enviada por mismo Cristo en misión a la totalidad del género humano. Dios quiere que todos se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Todos los hombres están invitados a ser parte del pueblo de Dios. Entonces cuando decimos la iglesia es católica, tenemos que decir que su misión va a todo el género humano, misión de totalidad. Ahora hay algo muy interesante. Cada una de las iglesias particulares también es católica. ¿Por qué? Porque me refiero a iglesia particular, ¿qué? La iglesia católica de Riohacha, la iglesia católica de Bogotá, la iglesia católica de México, la iglesia católica de Lima, la iglesia católica de Medellín, etcétera, etcétera, etcétera. En cada una de esas iglesias particulares subsiste la iglesia de Jesucristo, la iglesia católica. La iglesia de Cristo está verdaderamente presente en cada una de las comunidades locales de fieles. La iglesia de Cristo está presente en esa comunidad pequeñita tuya,
a la que perteneces, ahí está la Iglesia de Cristo, la Iglesia Católica. ¿Por qué? Por su integridad. ¿Por qué? Porque está presente Cristo ahí. ¿Y por qué? Pues porque tiene un envío de Cristo a la misión, a una apertura a todo el género humano, no excluye. ¿Quiénes pertenecen a la Iglesia Católica? Todos los hombres están invitados a esta unidad del pueblo de Dios. Acordémonos nuestra definición: Iglesia, pueblo de Dios, pueblo que Dios se ha escogido, pueblo que Dios ha convocado. Entonces, están unidos o pertenecen de diversas maneras a ella y están destinados, pues, los católicos, pero también los demás cristianos, incluso todos aquellos hombres que en general son llamados a la salvación de Dios. También tenemos que entender el término católico, que es un término bastante amplio, y todo aquel que se orienta a ser pueblo de Dios hace parte de la catolicidad de la Iglesia de Jesucristo. Hay un término bastante controversial y es vigente, o sea, no está descartado, está vigente desde la antigüedad. Se decía: fuera de la Iglesia no hay salvación, y eso se siguió sosteniendo pues a través de los siglos, y el Concilio Vaticano II después vino a darle una nueva forma de comprensión, más en positivo. Antes se entendía que fuera de la Iglesia no hay salvación, es que quien no está dentro de la Iglesia Católica, con toda la amplitud que significa, no es salvo. O sea, es decir, el límite de la salvación está en la Iglesia. El Concilio Vaticano II dio a entender este término en positivo. Fuera de la Iglesia no hay salvación quiere decir que la salvación de Dios se manifestó en su Iglesia. La salvación de Dios de Dios para todos los hombres se manifestó en su Iglesia. Entonces, la Iglesia viene a ser la garantía de la salvación de Dios para todos los hombres. La existencia de la Iglesia muestra y garantiza que la salvación de Dios se ha dado a todos los hombres. Eso es maravilloso. Última nota de la Iglesia: una santa, católica y apostólica. ¿Qué entendemos con que la Iglesia es apostólica? Cuando decimos apostólica es porque está fundada sobre los apóstoles, y esa fundación tiene que entenderse en un triple sentido. ¿Cuál triple sentido? Primero, pues que fue y permanece edificada sobre el fundamento de los apóstoles. Fueron los testigos escogidos y enviados en misión por el mismo Cristo Jesús. Segundo, pues que fundada en los apóstoles, o que es apostólica, significa que guarda y transmite, obviamente con la ayuda del Espíritu Santo, la enseñanza, el depósito verdadero de la fe, las sanas palabras que Cristo mismo le dio a los apóstoles. Es importante por eso ese tema de guardar el depósito de la fe y de la apostolicidad. ¿Por qué? Porque los obispos se vienen a convertir en los guardianes de la fe. Es decir, lo que Jesús transmitió a sus apóstoles, ellos lo transmitieron a los demás, y escogieron algunos para que siguieran transmitiendo ese mensaje. ¿Quiénes? Sus otros apóstoles. ¿Quiénes eran? Pues son los obispos. Son los que siguen transmitiendo y guardando este mensaje de la fe. Y la Iglesia también es apostólica, pues porque sigue siendo enseñada, santificada y dirigida por esa fe que se le fue transmitida a los apóstoles. ¿Hasta cuándo? Pues hasta que vuelva Cristo nuevamente en su gloria. Es muy importante y muy valioso, y nosotros tenemos que valorar mucho la figura de los apóstoles y su colegiatura. Cuando me refiero a su colegiatura, es su grupo, el grupo que ellos arman en comunión. Ellos pues son asistidos por el Espíritu Santo para declarar los temas de la fe. Por eso que un concilio concilia los temas de la fe, es decir, los declara, y tienen esa posibilidad, no separados, porque puede que un obispo se pueda separar de esa comunión, y aunque tenga la apostolicidad, pero no tiene la comunión. ¿Y por qué la comunión? Pues porque hay un principio muy básico, es que en la comunión Dios, o sea, la totalidad de la Iglesia no puede fallar en temas de fe, porque pues Cristo Jesús está unido íntimamente a su Iglesia. Entonces la totalidad de la Iglesia no puede fallar. Cuando tú estás en comunión y los obispos están en comunión, pues no pueden fallar. Bueno, a los obispos también los asisten los presbíteros.